Cuando trabajamos con formularios, a veces hacemos obviamente cajas de texto y esas cajas de texto necesitan unos estados por default. Al decir estados, voy a hacer el siguiente ejemplo del qué quiero decir con estados. Por ejemplo, parece que aquí no me responde bien. Input.input. Muy bien, hago un input normal. Voy a ponerle una clase isLarge para que veamos. Al decir estados, me refiero a que, por ejemplo, así está un estado normal de un campo de texto, pero cuando estamos sobre él, si podemos darnos cuenta, es como que la sombra resalta un poco más. Es el estado hover. El estado es hover cuando estamos sobre el campo de texto. En ese caso, pues, si nos damos cuenta, pongo el cursor sobre mi campo de texto y vemos cómo empieza a ser un borde más grueso, ¿no? Y por último, el estado focus. El estado focus es cuando ya estemos dentro de cuando estamos dentro de ese campo de texto. Entonces, a eso se refiere con estados. Obviamente, esos estados ahorita se están presentando porque yo los estoy provocando. Por ejemplo, estoy provocando el hover cuando yo pongo el cursor dentro del campo de texto y también provoco el estado focus cuando yo estoy dentro de ese campo de texto. En Bulma CSS nos ofrecen algunas clases para que esos estados estén por defecto. Por ejemplo, otro estado más es el estado deshabilitado, que obviamente quiere decir que el campo está presente, pero no podemos interferir o estar dentro de él o no podemos editarlo. Bien, pues vamos a ver los estados. Para ello, ya no voy a hacer el primer estado porque obviamente es el estado normal, ¿no? El estado normal es en el que se encuentra un campo de texto cuando lo creamos. Estado normal, ¿no? Ahora también podemos hacer input.isHovered isLarge para poner un tamaño largo. IsLarge. Y obviamente voy a hacer un placeholder. Estado hover. O sea, el estado hover es cuando estoy dentro de él. Si se dan cuenta, yo cuando ya estoy dentro de ese, voy a hacer un poco más grande eso, un poco más grande mi espacio de trabajo, le voy a hacer zoom. Bueno, aquí podemos ver que el estado hover ya no es necesario pasar el cursor dentro de ese campo de texto porque ya está el estado hover. En cambio, en el primero, si pongo el cursor dentro del campo, vemos cómo me hace el hover. Entonces, aquí por default ya lo trae activado con la clase isHovered y aquí no lo tiene activado. Otro estado más es input type text punto is focused is large. Estado focus. Obviamente este foco ya estará porque lo he activado, a diferencia del estado normal que tengo que estar dentro del campo de texto para que se active el estado focus. Vamos a ver si con otros colores me lo respeta. Si es danger, aún así me lo sigue respetando el focus, incluso con los distintos colores que trae predeterminados Bulma, ¿no? Entonces, estado normal, estado hovered y estado focused. Entonces, son tres estados que por default los podemos activar, cosa que si estoy en el estado normal, tendría que activarlos, pero siempre y cuando haga las acciones debidas. Otro que también está es el estado en loading. Loading es cargando. Input.input y aquí voy a hacerlo un poquito aparte. ¿Por qué? Porque solamente esta clase se activa si le pongo en la clase control. Si le pongo loading, vemos cómo el primer icono, el primer campo, está con un pequeño icono aquí en el lado derecho. Vemos cómo está como que cargando. Entonces, con la clase isLoading, pero que se ponga en la clase control, nos hará este icono. Otra cosa que también podemos hacer es deshabilitar
ese campo de texto. Por ejemplo, si yo quiero deshabilitar algunos de ellos, antes en Bulma se ponía is disabled, pero como últimamente pues ha estado cambiando la documentación, solamente con ponerle como atributo disable, vemos como el último campo yo ya no puedo editarlo. ¿Por qué? Porque lo he deshabilitado. Entonces, bueno, es buena opción, pero ¿qué pasaría si yo no quiero que se presente así tan de golpe esto, que nos ponga una prohibición? Podemos ocupar una clase un poco más amigable, pero de igual manera no nos va a dejar editar, que es read only. Con read only sí se presenta, pero no nos deja editar. De hecho, voy a poner un valor, un nombre, mi nombre. Obviamente si le pongo read only, sí puedo hacer focus dentro del campo, pero no puedo escribir dentro de él. A comparación de disable, que ni siquiera puedo entrar en el campo, sino que estrictamente no puedo editarlo. Entonces, si yo no le pusiera ninguna de esas, puedo editarlo sin ningún problema. Entonces, con read only es que sí puedo entrar al campo, pero no puedo editarlo. Ahora que si no queremos que entre al campo y que solamente se muestre como texto, hay una propiedad que, bueno, pues nos ayuda a ello. Y esta propiedad es, quito el read only y le pongo is static. Is static que nos ayuda a que el campo esté estático siempre y cuando pues lo pongamos dentro aquí. Permítanme, voy a quitar esto. Dice static y tengo que ponerle el atributo read only. Parece que no está funcionando. Vamos a ver is static. Control si está bien. Voy a quitar is loading y voy a quitar los anteriores. Nada más los voy a comentar. Aún no, voy a quitar is focus. Vemos cómo ahora siempre y cuando, obviamente con isStatic es una clase que nos ayuda a que el campo esté estático y gracias al atributo readOnly que solamente puede leerlo. Vemos cómo ya no nos muestra el contorno de el campo de texto, pero si yo le hago clic, vemos cómo sí me lo muestra, pero bueno, es parte de el evento Focused. Entonces, solamente si queremos mostrarlo así sin que tenga el borde del campo de texto, pues con isStatic y con el valor o con el atributo readOnly. Entonces, esos son los estados que puede tomar nuestro campo de texto que, pues bueno, pues nos funcionarán y nos harán de mucha ayuda. Otra cosa que también podemos hacer es que podemos poner iconos dentro de nuestros campos de texto. Esto se hace de una manera muy sencilla. Entonces aquí en la clase control voy a comentar también esto. En la clase control voy a poner lo siguiente. La clase has icons y del lado izquierdo left. Ahora lo que tengo que hacer es hacer lo siguiente. Bueno, obviamente un campo de texto. Y abajo de ese campo de texto voy a poner una etiqueta span con la clase icon y el tamaño del icono que es small. Y donde lo quiero poner, en este caso pues en qué lugar lo quiero poner es en el lado izquierdo. Y aquí lo tengo. Dentro de span voy a poner una etiqueta i con la clase fa y el nombre de el icono que es en check. Y vemos como del lado izquierdo ya tenemos ese icono. De hecho, si yo le doy focus, veo como ahora pues se muestra más el icono. También podemos ponerlo del lado derecho con la clase obviamente has
icons right, has icon right, y obviamente tengo que poner otro span con clase icon.isSmall punto isRight, un icono. Vemos como ahora del lado derecho se ha agregado el icono que le he dado y del lado izquierdo el otro icono. Entonces, así de sencillo es trabajar con iconos en los campos de texto de manera muy sencilla, y lo mejor es que podemos poner dos iconos tanto del lado izquierdo como del lado derecho.